el aire nocturno de San Juan de los Morros era un caldo denso y pesado, cargado con el aroma de la tierra reseca de Guárico y el humo dulzón de la leña de Cojí. Eran pasadas las 7 de la noche y, en el famoso corredor de restaurantes de carne en vara, el chisporroteo de la grasa sobre las brasas y el bullicio de la gente creaban una sinfonía vibrante. Entre todos los locales, destacaba el Bramido del Llano, el más grande y costoso, conocido por servir la mejor punta trasera de la región. Esa noche, sin embargo, una tensión inusual flotaba en el ambiente de su salón privado. No se admitían clientes comunes. El espacio estaba reservado para el general de división Armando Salazar, comandante de la 6ª División de Infantería Cedeño, y su círculo de oficiales más cercano. Sobre las parrillas, los cortes más selectos de carne soltaban un siseo delicioso al cocinarse lentamente. Pero quienes manejaban las pinzas y los cuchillos no eran los experimentados parrilleros del restaurante. Eran 2 soldados rasos, con el cabello rapado al estilo militar y una expresión de pánico congelada en sus rostros, sudando a mares mientras luchaban por no quemar la cena del general. «Coño, Pérez. ¿Se te quemó la carne, pendejo? ¿Es que tienes los ojos en el culo o qué?», gritó el general Salazar, golpeando la mesa de madera con su cubierto. Su rostro, ya enrojecido por las varias botellas de whisky de 18 años que habían vaciado, estaba contraído en una mueca de desprecio. «Mis disculpas, mi general». «Disculpe», balbuceó el soldado llamado Pérez, temblando como una hoja mientras retiraba el trozo carbonizado. «Enseguida le sirvo otro corte». Observando la escena con una sonrisa servil, el coronel Ricardo Montero, el jefe de Estado Mayor de la división, se apresuró a rellenar el vaso vacío de Salazar. «Mi general, es que a estos muchachos de ahora les falta disciplina. Pura paja en la cabeza. No se preocupe, que mañana mismo les doy un correctivo que no van a olvidar. Bájese otro palo, mi general». «Victoria», exclamó Salazar, levantando el vaso. «Así se habla, Montero. Tú sí eres un oficial con bolas. Estos carajitos de ahora son una partida de flojos. En mis tiempos de cadete, coño, con una sola mirada de un superior nos cuadrábamos como si nos hubieran metido un cohete por el culo. Este país se ha vuelto demasiado blando». Salazar se bebió el whisky de un solo trago, limpiándose las gotas de la comisura de los labios con el dorso de la mano. Echó un vistazo al menú sobre la mesa y luego gritó hacia la cocina. «Oye, mesonero, tráete 2 raciones más de chinchurria y otra de yuca frita. Y anótalo todo en la cuenta de la división. Todavía queda presupuesto de la partida de rancho, ¿verdad?». Era un acto de malversación flagrante y descarado. El dinero destinado a alimentar a miles de soldados se estaba convirtiendo en el festín de un puñado de oficiales corruptos. Pero nadie en esa mesa se atrevió a objetar. El oficial de logística, un mayor con cara de perpetuo agobio, fingió hacer cálculos en su teléfono antes de asentir con una resignación silenciosa. El coronel Montero, midiendo sus palabras, se inclinó hacia el general. «Por cierto, mi general, ¿ya le llegaron los chismes de la nueva jefa de la redí Los Llanos?». El ceño de Salazar se frunció al instante. Tragó con dificultad el bocado de carne que estaba masticando y carraspeó. «Ah, ¿te refieres a esa carajita de los Caribes? ¿Cómo es que se llama? ¿Valentina Rivas?». «Esa misma, mi general. Valentina Rivas. Dicen que fue la primera de su promoción en la academia, que pasó más de 10 años en operaciones especiales con los Caribes. El mujerero en el Ministerio de la Defensa es que es la mayor general más joven de la historia. Un escándalo». «¿Qué escándalo ni qué coño?», espetó Salazar. «Eso es un enchufe, Montero». «Un puto enchufe. ¿Desde cuándo una mujer llega a mayor general?».
¿Qué va a saber esa de comandar una redí en el llano? Ah. Saltar de un helicóptero y matar a 4 pelabolas en la frontera no es lo mismo que dirigir miles de hombres. Los puros teóricos, los que se la pasan sentados en un escritorio en Caracas, ¿qué coño van a saber de la vida real? Salazar no sentía el menor reparo en despotricar contra una superior. Para él, Valentina Rivas era solo una niña con suerte, una advenediza que no merecía las 2 soles que ahora portaba en sus hombros. Tiene toda la razón, mi general, coreó Montero. ¿Qué es nuestra 6ª división? La gloriosa División Cedeño. Nosotros controlamos cada palmo de tierra desde Calabozo hasta San Fernando. ¿Y ahora va a venir una tipa que no ha pisado este barro a decirnos cómo hacer nuestro trabajo? ¿Qué vaina es esa? Cuando llegue, habrá que darle una bienvenida que la ponga en su sitio. La carcajada de Salazar retumbó en el salón. Le dio unas palmadas en el hombro a Montero. Ese es mi gallo. Dicen que asume el mando pasado mañana, ¿no? Perfecto. Después de la ceremonia de transmisión de mando, fingiremos tratarla con el máximo respeto, como una reina. Pero todo el trabajo de campo, todas las decisiones importantes, las seguiremos tomando nosotros. La convertiremos en un simple florero, una figura decorativa. Le haremos la vida imposible hasta que pida la baja. Volvieron a chocar sus vasos, riendo a carcajadas. Por la eterna prosperidad de la División Cedeño. Victoria. El tintineo del cristal resonó, ahogado por la música llanera que venía del exterior. En ese momento, en la esquina del salón, la mano del soldado Pérez tembló imperceptiblemente mientras volteaba un trozo de carne. Recordó la queja del sargento de la cocina esa misma mañana: la partida de rancho no alcanzaba, y las caraotas del almuerzo iban a salir aguadas, casi pura agua sucia. Mientras sus compañeros comían miseria, el hombre que se hacía llamar su general se atiborraba de la mejor carne, pagada con el dinero de su hambre. Una rabia sorda le subió por el pecho, pero ¿qué podía hacer un simple soldado raso? Nada. Solo seguir asando carne para que no se quemara. Montero, con el rostro ya congestionado por el alcohol, fijó su mirada en Pérez. Oye, tú, Pérez. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Mi coronel, soldado raso Jesús Pérez. No tengo planes especiales, mi coronel. Qué bueno. ¿Te acuerdas de la finca de mi mamá, allá en el Sombrero? El coni que empezamos a construir el mes pasado se quedó a medias. Este fin de semana lo terminas. Llévate a un par de panas tuyos. Mi mamá me tiene loco diciendo que le falta gente para trabajar. ¿Entendido? Entendido, mi coronel. Victoria. Era una orden ilegal, un abuso de poder en su forma más pura. Tenía que sacrificar su único descanso semanal para ir a trabajar como un obrero en la propiedad de la madre de un superior. Pero Jesús Pérez no tuvo más opción que obedecer. Sabía perfectamente las consecuencias de negarse: guardias extras, arrestos injustificados, un infierno personal. «¿Ves, mi general?», dijo Montero, hinchado de orgullo. «A estos carajitos hay que mantenerlos ocupados. Así no piensan pendejadas». «Excelente, Montero. Eres un buen hijo, carajo. Un buen hijo. Oye, y cuando terminen el Caney, nos lanzamos una buena parranda allá. Yo llevo el ron. Le digo al jefe de abastecimiento que resuelva unas cuantas cajas de carne y pollo del depósito. Ese tipo me debe varios favores». La noche de Guárico se profundizaba, contaminada por el olor a whisky caro y el hedor de un poder corrupto. La conversación, salpicada de codicia y planes ilegales, se extendió hasta altas horas.
Lo que ellos no sabían era que, en ese preciso instante, alguien los observaba desde muy cerca. Al otro lado de la ventana del restaurante, en el rincón más oscuro del estacionamiento, un Toyota Fortune en negro permanecía en silencio. El motor estaba apagado, pero en su interior, un par de ojos fríos y penetrantes brillaban en la oscuridad. A la mañana siguiente, el sol caía como plomo derretido sobre el inmenso patio de honor del comando de la Redí Los Llanos, en Calabozo. El cielo estaba de un azul implacable, y el aire vibraba por el calor. A pesar del clima sofocante, los batallones de soldados y los oficiales formados para la ceremonia de transmisión de mando mantenían una postura impecable, aunque en sus rostros se leía un aburrimiento monumental. Sobre la tarima principal, un nuevo comandante recibía el estandarte de la Redí de manos de su predecesor. Era la mayor general Valentina Rivas, la mujer más joven en la historia de las Fuerzas Armadas Bolivarianas en alcanzar ese rango. Su figura, comparada con la de los robustos generales que la rodeaban, podía parecer menuda, pero la energía que emanaba de ella era suficiente para dominar todo el patio de honor. Sus ojos afilados parecían capaces de desviar las gotas de sudor que caían de las frentes de los soldados. Sus labios, apretados en una línea firme, hablaban de las innumerables misiones y peligros que había enfrentado durante sus años en los Caribes. Valentina Rivas se paró frente al micrófono. No llevaba papeles en las manos. Paseó su mirada lentamente sobre los comandantes de las unidades subordinadas, deteniéndose por un instante en el lugar donde se encontraba el general de división Armando Salazar. Él, consciente de ser observado, adoptó una expresión de solemne respeto, pero por dentro resoplaba con desdén. Vamos a ver qué tan fuerte grita esta carajita. La boca de Valentina se abrió. ¡Venceremos! Su voz no fue un grito, pero al pasar por los altavoces, adquirió una resonancia metálica, pesada, que silenció de inmediato todos los murmullos. La multitud quedó en un silencio sepulcral. Soy la mayor general Valentina Rivas. A partir de hoy, por mandato de la patria, asumo el comando de esta región estratégica de defensa integral. Hizo una breve pausa. El calor era tan intenso que el asfalto parecía ondular. Un oficial de protocolo se acercó para ofrecerle una botella de agua, pero Valentina lo detuvo con un gesto de la mano. Continuó, su voz clara y cortante. No me gustan las formalidades. Detesto los protocolos inútiles. Un soldado existe únicamente para cumplir su misión, acatar los reglamentos y servir al pueblo. Sin embargo, antes de mi llegada, los rumores que me llegaron desde estas tierras de Guárico y Apure me hicieron dudar del honor de algunos. La ceja de Salazar tembló. ¿Rumores? ¿Qué putas rumores? La mirada de Valentina volvió a clavarse, precisa como un láser, directamente en él. Rumores de que los platos de nuestros soldados están vacíos. Rumores de que los fines de semana, nuestros soldados no están en los campos de entrenamiento, sino trabajando como obreros en fincas privadas. Rumores de que ciertos comandantes convierten la sangre y el sudor de sus subordinados en su whisky y su parrilla. Una ola de murmullos recorrió el patio. Nunca un comandante había usado un lenguaje tan directo en una ceremonia de investidura. Lo habitual era recitar clichés sobre la defensa de la patria y la lealtad a la revolución. Pero Valentina Rivas era diferente. Serví 15 años en los Caribes. Nuestra misión era infiltrarnos en el corazón del enemigo y cumplir el objetivo de la forma más silenciosa y letal posible. Mi forma de comandar no será distinta. Sus ojos brillaron con una luz gélida. Un militar corrupto es más peligroso que el enemigo. Si encuentro tejido podrido en mis unidades, lo voy a extirpar. Sin anestesia y de la forma más dolorosa posible. General Salazar, espero que haya disfrutado su cena anoche.
Salazar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esas no eran simples amenazas. Esa mujer era real. La leyenda de los Caribes, la que llamaban la víbora, era ella. A partir de hoy, anuncio una inspección de alta intensidad en todas las unidades subordinadas. No crean que pueden esconder algo. Yo ya estoy viendo lugares mucho más profundos de lo que ustedes imaginan. Es todo. Valentina Rivas levantó la mano a la sien en un saludo impecable. ¡Venceremos! ¡Venceremos!, rugieron los soldados, su grito más fuerte y unánime que nunca. En contraste, los rostros de varios comandantes en la tribuna se habían vuelto pálidos como el papel. El del general Salazar y el del coronel Montero, en particular, habían adquirido un tono ceniciento. Al terminar la ceremonia, en el salón de reuniones donde se ofrecía un pequeño agasajo, Salazar intentó aparentar normalidad y se acercó a Rivas. Mi mayor general, mis más sinceras felicitaciones por su nombramiento. Soy el general de división Armando Salazar, comandante de la 6ª División. Su discurso fue muy inspirador. Salazar extendió la mano para saludarla. Pero Valentina Rivas no la tomó. En su lugar, lo miró fijamente y habló con un tono helado. General Salazar, ¿qué tal la carne en vara anoche? ¿Estaba buena la punta trasera? La expresión de Salazar se congeló. Sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Perdón. ¿A qué se refiere, mi general? Pidió más yuca con la cuenta de la partida de rancho, ¿no es así? Justo el mismo día en que sus soldados comían caraotas aguadas. ¿Y el soldado Pérez, el que le asaba la carne, se le pasó bien por la garganta? Se acercó un paso más y susurró, en una voz que solo él pudo oír: prepárese, general. Le dije que la cirugía iba a ser sin anestesia. Valentina Rivas lo dejó allí, petrificado, y salió del salón. Detrás de ella, el comandante de la policía militar y el inspector general de la redila seguían en silencio, cada uno con un maletín en la mano. Ya en el pasillo, Valentina se detuvo junto a una ventana. Las nubes de calor seguían danzando sobre el asfalto. Comencemos, dijo sin voltear. Inspector, confisque todos los libros de contabilidad de la 6ª División. Ahora mismo. A su orden, mi general. Y usted, comandante de la policía militar. A su orden, mi general. Ubique la finca de la madre del coronel Ricardo Montero. El fin de semana vamos a caerles de sorpresa. Quiero que se acerquen con sigilo. No quiero que ningún soldado salga herido. ¿Entendido? Entendido, mi general. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Valentina Rivas. Era la sonrisa de un depredador frente a su presa. La misma expresión que ponía en sus tiempos en los Caribes justo antes de iniciar una operación. La guerra ya había comenzado. Una guerra sin disparos, pero que prometía ser más brutal que cualquier otra, la guerra de la ley y el reglamento. La noche en el llano apureño era una bestia de fauces oscuras, fría y silenciosa. La oscuridad en la zona fronteriza era diferente a la de la ciudad, era una negrura tangible, casi sólida. En el corazón de esa nada, el puesto avanzado del 3er Batallón de la 6ª División de Infantería debería haber sido un nido de tensión y alerta, pero en cambio, estaba sumido en una modorra de aburrimiento y dejadez. Eran las 2 de la madrugada, la hora en que la conciencia humana es más frágil. En la sala de radio del puesto, el sargento segundo Lugo le dio un codazo en las costillas a su subalterno, que cabeceaba sobre la consola. Oye, Ramos, espabilate, coño. Es hora de la ronda de vigilancia. Ah. Disculpe, mi sargento, bostezó el soldado.
pero el teniente de guardia lleva roncando en el cuarto de al lado desde que terminó la formación. Dudo mucho que venga a supervisar nada esta noche. Era verdad. El teniente, oficial de guardia esa noche, había desaparecido en su catre con la excusa de un malestar estomacal justo después del toque de queda, y sus ronquidos llegaban hasta la sala de radio. Lugo chasqueó la lengua. Igual hay que dejar constancia en la bitácora, aunque sea de adorno. Anota que no hay novedades. Justo cuando el sargento iba a escribir en el libro de novedades, un chirrido metálico, espeluznante, resonó en el pasillo. La pesada puerta de acero del puesto se había abierto. Lugo levantó la cabeza instintivamente. Nadie debía entrar a esa hora. Y mucho menos sin anunciar el santo y seña. «¿Quién vive?», gritó, tratando de que su voz sonara firme mientras torpemente levantaba su fusil. «¡Alto o disparo!». «Santo y seña». Pero cuando la figura emergió de la oscuridad, el sargento se quedó sin aliento y sus dedos se paralizaron sobre el gatillo. El uniforme de campaña estaba empapado por el rocío. En el cuello brillaban 2 soles de mayor general, más fríos y penetrantes que la noche misma. Un par de ojos lo taladraban. Era la mayor general Valentina Rivas. Sin escolta, sin ayudante. Sola. La leyenda de los Caribes, la víbora que, según decían, podía sobrevivir semanas en la selva sin ayuda, estaba parada en medio de su puesto de guardia como un fantasma. «Baje el arma, sargento». «Soy yo», dijo una voz grave y autoritaria que golpeó los tímpanos de Lugo. Mi mayor general», tartamudeó el sargento, tan sorprendido que apenas pudo balbucear un saludo. «Sin novedad en la guardia, mi general». Rivas apenas le devolvió el saludo y caminó lentamente hacia el cuarto del oficial de guardia. El sonido de sus botas militares sobre el piso de cemento húmedo era lo único que rompía el silencio. «¿Dónde está el oficial de guardia?» Está preparándose para la ronda, mi general», mintió desesperadamente el sargento. Una mueca irónica se dibujó en los labios de Valentina. Sin decir nada, abrió la puerta del cuarto de una patada. ¡Warg! El teniente Rangel, durmiendo a pierna suelta, se despertó con el estruendo. Sobre su escritorio improvisado, un envase de sopa instantánea a medio comer y una botella de caña clara barata confirmaban el delito. Alcohol en un puesto de avanzada, en plena alerta nocturna. Valentina se acercó al oficial dormido y le susurró al oído como si fuera un secreto. «Despierta, teniente. Nos declararon la guerra». «¿Qué? ¿Guerra?» «Mierda, la guerra», gritó el teniente, cayéndose del catre en su pánico. Mientras buscaba a tienta su gorra, sus ojos se encontraron con la mirada glacial de Valentina Rivas, que lo observaba de pie, con los brazos cruzados. En ese instante, todo el color desapareció de su rostro. Mi mayor general». «¿Qué? ¿Qué hace usted aquí?» «Mientras tú librabas batallas en tus sueños, yo vine a buscar a los fantasmas de esta unidad». Rivas arrastró una silla y se sentó, señalando con la barbilla un archivador metálico en la esquina. «Tráeme el listado de personal, el registro de guardias real y la nómina de pagos. Ahora mismo». Las manos del teniente temblaban sin control. «Mi general, por normas de seguridad, esa documentación es». «¿Normas?», lo interrumpió Valentina, señalando la botella de ron. «¿Esa botella también está en el reglamento?» «Te doy 10 segundos. Empieza a contar». La orden de Rivas era absoluta, innegociable. Lloriqueando por dentro, el teniente abrió la caja fuerte y sacó los documentos. Con la misma agudeza con la que analizaba mapas de inteligencia en los Caribes, Rivas comenzó a hojear los papeles.
El único sonido en la habitación era el susurro de las hojas al pasar. Después de unos minutos, se detuvo. Extraño. Según los papeles, la tercera compañía tiene 120 hombres, pero la lista del rancho de esta noche solo cuenta 100. Me faltan 20. Ah. Eso es por los que están de permiso y de fin de semana, mi general. La lista de permisos está aquí, separada. Aún descontando esos, me faltan 10 hombres. Y aquí. El cabo primero Iriarte y otros 9. Estos hombres llevan 6 meses asignados en comisión de servicio. ¿A dónde? El dedo de arriba señalaba una anotación. Comisión de servicio, comando de división. ¿A qué parte del comando de la división fueron enviados? Porque antes de venir aquí, revisé todos los registros de personal de la división. Y no existe ninguna orden de comisión de servicio para estos nombres. El teniente se mordió el labio. Un sudor frío le corría por la espalda. Esto era una bomba de tiempo. Si hablaba, la explosión llegaría hasta el general Salazar. ¿No puedes hablar? Déjame adivinar. Estos soldados. ¿Siquiera existen? Valentina se levantó. Caminó lentamente hacia el teniente, mirándolo directamente a los ojos. Con cada paso que ella daba, él retrocedía, abrumado por su presencia. Tienen soldados que no existen en las listas para que alguien más pueda cobrar sus sueldos y sus bonos, ¿verdad? Y ese dinero va a parar a una cuenta fantasma a nombre de un testaferro del general Armando Salazar cada mes. ¿Sabes qué aprendí en los Caribes, teniente? Que hasta las ratas más pequeñas dejan un rastro. Mi general, yo solo cumplía órdenes, exclamó el teniente, cayendo de rodillas. El miedo finalmente había vencido a la lealtad. Me ordenaron hacerlo. ¿Quién te lo ordenó? ¿El coronel Montero? Sí. Sí, fue él. El coronel y el jefe de personal de la división. Me dijeron que si mantenía los nombres en la lista sin hacer preguntas, me caería algo. ¿Tienes pruebas? En mi locker. Al fondo. Tengo un libro de contabilidad doble. Una libreta donde llevaba el registro del personal real y de los soldados fantasma. Valentina asintió, satisfecha. Sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. Bien hecho, teniente. Tu testimonio será muy útil. Obviamente, no te librarás de un castigo, pero al menos te evitaré la expulsión deshonrosa. Considéralo un pago por tu cooperación. Con una mezcla de alivio y desesperación, el teniente le entregó la libreta. Era un viejo cuaderno universitario. En su interior, con una caligrafía meticulosa, estaba registrado cómo Salazar y sus secuaces habían desfalcado al Estado durante los últimos 2 años. Como el dinero que debía pagarle a los soldados se había convertido en sus lujos y fiestas. Valentina guardó el cuaderno en un bolsillo de su guerrera. Ni una palabra de lo que pasó esta noche a nadie, le advirtió con frialdad. Si Salazar se entera, dejarás de ser un cómplice y te convertirás en el autor intelectual del crimen. ¿Entendido? Entendido, mi general. Sin mirar atrás, Rivas salió del puesto. El aire de la madrugada era gélido, pero en su pecho ardía una llama. Salazar, pensó, los fantasmas que tú mismo creaste te van a arrastrar al infierno. Su silueta, desapareciendo en la oscuridad, era la de una depredadora que, tras asegurar una presa, ya tenía la vista puesta en la siguiente. La lluvia comenzó a caer de nuevo, un presagio de la tormenta de sangre que estaba a punto de desatarse sobre la sexta división. Domingo por la tarde. En una finca tranquila en las afueras de Gazan, estado Guárico,
El ambiente pacífico de un fin de semana se había transformado en algo parecido a un campo de trabajos forzados. «Oye, tú. Tensa bien esa lona. Comes como un animal y no tienes fuerza ni para eso», retumbaba la voz del coronel Ricardo Montero. Vestido de civil, con un sombrero de paja, estaba cómodamente sentado en una hamaca, devorando una presa de sancocho de gallina. A sus pies, varias botellas de cerveza vacías se acumulaban. Mientras tanto, la situación de los soldados que colgaban de la estructura metálica de un enorme caney era deplorable. Con ropas viejas y sucias, estaban cubiertos de sudor y polvo, luchando por terminar la construcción. «Sargento Pérez. Ya falta poco para que oscurezca y todavía no terminan. Como no acaben hoy, mañana en la base los pongo a dar vueltas al patio con el equipo completo hasta que se desmayen». ¿Oyeron? «Disculpe, mi coronel». «Ya casi terminamos», respondió el sargento, apretando los dientes mientras ajustaba un tornillo. Lo habían sacado de la base con la promesa de un día libre, pero la realidad era que se había convertido en un esclavo personal en la finca de la madre de su jefe de Estado Mayor. Montero, ajeno al sufrimiento de sus hombres, sorbía ruidosamente el caldo. «No se preocupe, mamá. Mis muchachos son unas máquinas trabajando. Y lo mejor de todo es que es mano de obra gratis, ¿eh? Ja ja ja». La anciana madre del coronel sonrió, mostrando sus encías desdentadas mientras picaba unas frutas. «Ay, mi hijo. Gracias a ti la finca está quedando bonita. Qué bueno es el ejército». Fue entonces cuando dos camionetas Toyota Hilux negras, levantando una nube de polvo, aparecieron por el camino de tierra. No tenían placas militares. Frenaron bruscamente en la entrada de la finca. «¿Y estos quiénes son? ¿No saben estacionarse o qué?», gruñó Montero, levantándose con fastidio. Las puertas de las camionetas se abrieron y varios hombres corpulentos descendieron rápidamente. Todos vestían de civil, pero su corte de pelo militar y su mirada penetrante los delataban. Eran oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, los temidos DSIM. Y entre ellos, caminando con una calma imponente, apareció Valentina Rivas, vestida con una gabardina de color beige. Llevaba gafas de sol, y por un momento, Montero no la reconoció. «Epa, ustedes. ¿Qué se creen? Esto es propiedad privada. Muevan esas camionetas de aquí ya mismo», gritó el coronel. Sin responder, Valentina se acercó a él lentamente. Se quitó las gafas de sol y las guardó en el bolsillo de su gabardina. «Qué buen día hace, coronel Montero. Un día perfecto para el trabajo de campo». Los ojos de Montero se abrieron como platos. La presa de gallina que sostenía en la mano cayó al suelo. Mi mayor general. «Valentina Rivas. Se le ve muy cómodo con esa ropa, coronel. Una relajación que no se permite en la base». Rivas paseó la mirada a su alrededor, los soldados congelados en el techo, los sacos de cemento, las botellas de cerveza vacías. «Esto es un malentendido, mi general», tartamudeó Montero, inventando una excusa sobre la marcha. «Los muchachos. Ellos mismos se ofrecieron como voluntarios para una labor social. Apoyo a la comunidad». «¿Labor social? ¿Apoyo a la comunidad?». Rivas soltó una risa seca. El Reglamento de Servicio Interno de la Fuerza Armada, capítulo 4, prohíbe el abuso de autoridad y el uso de subalternos para fines personales. El apoyo a la comunidad solo se realiza a través de una solicitud formal de las autoridades civiles. «¿Usted le pasó un comunicado a la alcaldía de Gazán, coronel?». «Bueno, es que fue algo de última hora y no hubo tiempo para él.
No hubo tiempo para el procedimiento porque usted se cree el rey de este lugar, ¿no es así? Valentina hizo una seña. Los agentes del SIM que la acompañaban sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar y a tomar fotos de toda la escena. El sonido de los obturadores era como un martilleo en el cerebro de Montero. «Esperen. No tomen fotos. Esto es una violación de mis derechos», gritó Montero, intentando abalanzarse sobre uno de los agentes, pero fue detenido en seco por otro. Valentina dirigió su atención a los soldados, que seguían paralizados de miedo. «Soldados. Bajen de ahí ahora mismo. Detengan todo lo que están haciendo». Los soldados dudaron, mirando de reojo al coronel Montero, quien los fulminaba con la mirada. «¿Es que no oyeron mi orden? Bajen». A partir de este momento, la autoridad del coronel Ricardo Montero sobre ustedes queda revocada. Su única comandante aquí soy yo. Ante el grito autoritario de Rivas, los soldados finalmente descendieron a toda prisa. Uno de ellos, el mismo Jesús Pérez del restaurante, se acercó a ella con los ojos llorosos. «Mi mayor general. ¿Nos van a meter presos?». Valentina sacó un pañuelo de su bolsillo y limpió el rostro sucio del soldado. Su expresión, normalmente dura como el acero, se suavizó por un instante. «No, hijo. Ustedes son las víctimas. El culpable es quien da la orden». Volvió a encarar a Montero. Su mirada era de nuevo una cuchilla. «Coronel Ricardo Montero, no lo voy a arrestar por abuso de autoridad. Todavía. Pero tendrá que acompañarme al comando de la Redí para una entrevista en calidad de testigo». «Oiga, mayor general. ¿Usted sabe quién soy yo? Soy de la Academia Militar. Tengo panas hasta en el ministerio. ¿Se atreve a tocarme? ¿Panas? ¿Ministerio?». Valentina dio un paso más hacia él. Aunque era más baja que el coronel, su presencia era tan abrumadora que parecía un gigante. «Anoche, en un puesto fronterizo, encontré un cuaderno muy interesante. Un libro de contabilidad que detalla cómo los salarios de unos soldados fantasma terminan en su bolsillo y en el del general Salazar». Las pupilas de Montero se contrajeron como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo era posible? Si esto sale a la luz, usted no solo perderá el uniforme. Se va a pudrir el resto de su vida en una cárcel militar. Así que elija, coronel. O confiesa que cumplía órdenes del general Salazar y coopera para reducir su sentencia, o se queda callado por lealtad y se hunde solo. La oferta de Valentina era un veneno dulce. La mente de Montero trabajaba a 1000 por hora. Salazar era el tipo de hombre que lo sacrificaría sin pensarlo 2 veces para salvarse a sí mismo. Entonces, su única salida era: «Hablemos en la camioneta», murmuró Montero, bajando la cabeza. Una sonrisa gélida apareció en el rostro de Valentina. Cayó, pensó. Cayó el pez gordo. Los agentes del SIM empujaron a Montero dentro de una de las camionetas. Valentina se dirigió a los soldados que observaban la escena, atónitos. «Ustedes regresarán a la base en el otro vehículo. Vayan, dúchense y descansen. Les compensaré el día de hoy con un permiso especial». «Gracias, mi mayor general», gritaron los soldados al unísono. Dejando atrás los vítores, Valentina se ajustó el cuello de la gabardina. La lona del cane a medio construir se agitaba con el viento, produciendo un sonido lúgubre. Las pruebas eran ahora abrumadoras. El cuaderno de los soldados fantasma y la confesión de Montero. La soga para el cuello del general Salazar estaba lista. «Espérame, Salazar», murmuró para sí misma. «Esos soles sucios que llevas en los hombros, te los voy a arrancar yo misma».
Subió a la camioneta, y los vehículos abandonaron la finca levantando una estela de polvo. Sobre el pacífico paisaje rural, la tensión de la tormenta que se avecinaba se sentía más pesada que nunca. Oficina del comandante de la 6ª División de Infantería. El tenso silencio que reinaba en el espacio fue destrozado por un sonido agudo de cristales rotos. ¿Qué? ¿Que el coronel Montero fue llevado por la contrainteligencia militar para una entrevista? El cenicero de cristal que el general Armando Salazar estrelló contra la pared se hizo añicos. Los fragmentos volaron en todas direcciones, pero los dos coroneles que estaban frente a él, el de operaciones y el de personal, no se atrevieron ni a moverse. Solo bajaron la cabeza, temblando. El rostro de Salazar había pasado del rojo a un púrpura oscuro. Las venas de su cuello palpitaban como si fueran a explotar. ¿Y entonces qué? ¿Habló ese malnacido o no habló? Los mandé a averiguar eso, no a que se quedaran ahí parados como un par de estatuas. Salazar golpeó el escritorio con el puño. El coronel de personal respondió con una voz apenas audible: mi general. La seguridad en el comando de la Redí es impenetrable. No nos dejan acercarnos. Le prohibieron las visitas y ni siquiera le han permitido llamar a un abogado. ¿Pero qué, coño? Habla claro. Hay testigos que dicen que vieron al coronel Montero subirse al vehículo de la mayor general Rivas por su propia voluntad en la finca. Dicen que su rostro era el de alguien completamente derrotado. Salazar sintió que las piernas le flaqueaban y se desplomó en su silla. Montero era su caja fuerte andante. Conocía todos sus secretos, la ruta para lavar el dinero malversado, las contraseñas de las cuentas bancarias a nombre de testaferros, incluso la escritura del apartamento que le había comprado a su amante. No había un solo negocio sucio en el que Montero no hubiera metido las manos. Maldita sí. Traidor de mierda. Y pensar que fui yo quien lo ayudó a ascender, murmuró Salazar, sacando un cigarro con manos temblorosas. Le costó varios intentos encenderlo. Con la primera calada profunda, junto con la nicotina, un instinto de supervivencia animal se apoderó de él. No podía dejarse caer así. Valentina Rivas era una fanática del reglamento, una víbora entrenada en los Caribes. Un enfrentamiento directo era una batalla perdida. Solo quedaba una opción, una guerra sucia, una pelea en el barro. Los ojos de Salazar se entrecerraron, adquiriendo un brillo reptiliano. Abrió el cajón más profundo de su escritorio y sacó un teléfono celular anónimo, un perolito que usaba para sus asuntos turbios. Hizo una seña a sus dos coroneles. Acérquense. Cuando los oficiales se inclinaron sobre el escritorio, Salazar bajó la voz hasta convertirla en un siseo conspirador. Cambio de planes. Ya no nos defenderemos. Vamos a atacar. Esa mujer, Valentina Rivas, tiene una sola debilidad. ¿Saben cuál es? Los coroneles se miraron, confundidos. Que es mujer. Y que viene de los Caribes. Vamos a usar eso en su contra. Salazar tomó un bolígrafo y comenzó a escribir palabras clave en una hoja de papel: histeria, abuso de autoridad, inspecciones abusivas, moral de la tropa baja. Quiero que ahora mismo empiecen a inundar los portales de denuncias anónimas, el sistema de atención al ciudadano de la Fuerza Armada, los grupos de WhatsApp de militares. Van a redactar cartas diciendo que la nueva comandante de la Redí, para imponer su autoridad, está tratando a oficiales inocentes como si fueran delincuentes. Y mezclen esto. Digan que todas las noches bebe en su oficina y llama a sus subalternos para insultarlos y humillarlos. Mi general, intervino tímidamente el coronel de operaciones, pero eso no es verdad. Dicen que la mayor general Rivas no prueba una gota de alcohol.
Salazar soltó una risa burlona y le echó el humo del cigarro en la cara. Pedazo de pendejo. ¿A quién carajo le importa la verdad? Lo que importa es la percepción. Si el rumor de que una mayor general se emborracha todas las noches y sufre de ataques de histeria empieza a correr, la verdad dejará de importar. En el ministerio odian los escándalos. Le darán la baja en menos de lo que canta un gallo. Los ojos de Salazar brillaban con una locura febril. Y una cosa más. Den la orden a todas las unidades de la división. Si la comandante Rivas hace una visita, quiero que actúen como incompetentes. Que le den saludos mediocres, que tartamudeen en los informes. Luego, cuando haya encuestas de clima organizacional, todos escribirán que se sienten intimidados por la actitud agresiva de la comandante y que eso afecta su desempeño. Esto es una insubordinación masiva, una operación para sacudir los cimientos de su mando. Acorralados, estaban dispuestos a todo, incluso a hundir el barco con tal de morder al capitán. Tenemos que quitarle poder a esa mujer antes de que Montero termine de cantar. ¿Inspección? ¡Que se joda! Voy a convertirla a ella en el objeto de una inspección. Esa misma noche, las redes sociales y los buzones de quejas del ejército comenzaron a llenarse de denuncias anónimas. Denuncio el maltrato de la comandante de la Redí Los Llanos. La histeria de la mayor general nos tiene al borde del colapso. Valentina Rivas impone tácticas de los Caribes y viola la dignidad de sus oficiales. Los textos eran sensacionalistas y detallados, escritos como si fueran testimonios reales. Por supuesto, eran pura ficción, fabricada por los hombres de Salazar. El rumor, como un veneno, se extendió rápidamente por todas las bases militares de la región. A la mañana siguiente, en los pasillos del comando de la Redí, las miradas de los oficiales eran extrañas. Se escuchaban susurros en cada esquina. Incluso el ayudante de Valentina Rivas, frente a la puerta de su oficina, miraba su tableta con una expresión de profunda preocupación. Cuando Rivas llegó, su rostro estaba tan sereno como siempre. Pero al entrar en su despacho, encontró sobre su escritorio una comunicación oficial del inspector general de la Fuerza Armada, solicitando una aclaración sobre las denuncias recibidas. Su ayudante se atrevió a hablar. Mi mayor general, la opinión pública en las redes militares no es buena. El ministerio está pidiendo una explicación. Creo que debería emitir un comunicado oficial. Valentina se sentó y tomó la comunicación. Abuso de poder, maltrato verbal, embriaguez. Una colección de calumnias bien orquestada. Dejó el papel sobre la mesa y miró por la ventana, en dirección a la 6ª división. Era como si pudiera ver el humo negro que se elevaba desde allí. El general Salazar está jugando más sucio de lo que pensé, dijo. Su voz no contenía rabia, sino un desprecio gélido. ¿Una explicación? No. Las explicaciones las dan los culpables. Levantó el auricular del teléfono interno. Comandante de la Policía Militar, inspector y consultor jurídico. A mi oficina. Inmediatamente. La orden fue breve, pero su peso era inmenso. Los ratones habían roído la pared, creando un agujero. Y Valentina Rivas pensaba usar ese mismo agujero para atraparlos por el cuello. La naturaleza de la guerra había cambiado. Ya no era una simple investigación por corrupción. Era una guerra total por el honor y la esencia misma de ser un soldado. Oficina de la comandante de la Redí Los Llanos. En el monitor gigante de la pared se proyectaban las capturas de pantalla de las denuncias anónimas publicadas en los portales militares. El comandante de la Policía Militar, el inspector y el consultor jurídico esperaban de pie, en tensión. Valentina Rivas dejó su taza de café sobre la mesa lentamente. Observen bien.
Esto que ven aquí es la invitación que nos ha enviado el general Armando Salazar. ¿Invitación, mi general?, preguntó el consultor jurídico, indignado. Esto es difamación. Calumnia. Debemos activar a la unidad de delitos informáticos para rastrear a los autores y actuar con toda la fuerza de la ley. Pero Valentina negó con la cabeza y señaló un rincón de la pantalla con el dedo. Miren las horas de publicación. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Con intervalos regulares. Y el estilo. Siento una profunda decepción por mi carrera militar. Quiero quitarme la vida. Pura victimización. Los ojos de Rivas brillaron con intensidad. Esto no lo escribieron soldados rasos. A esa hora, los soldados o duermen o tienen sus teléfonos guardados. Los únicos que tienen acceso libre a Internet a esas horas son los oficiales de guardia o los de alto rango con oficinas privadas. ¡Ah!, exclamaron los 3 oficiales al unísono. Comandante de la Policía Militar, ¿resultados del rastreo de IP? Positivo, mi general. Tal como usted lo predijo. El 80% de los mensajes fueron publicados desde un cibercafé en San Juan de los Morros. El resto, desde la red de Internet pública del comando de la Sexta División. ¿Consiguieron las grabaciones de seguridad del cibercafé? Afirmativo. Proyectando ahora. La pantalla cambió, mostrando la imagen granulada del interior de un local oscuro. En una esquina, 2 hombres con gorras caladas tecleaban frenéticamente. La calidad era mala, pero el logo a la espalda de sus chaquetas era inconfundible, el escudo de la Sexta División de Infantería Cedeño. Esos no son el chofer y el asistente personal del general Salazar, exclamó el inspector. Bingo. Cumpliendo órdenes de su jefe, escribiendo novelas de ficción, dijo Rivas. Y para colmo de la estupidez, el historial de pagos muestra que pagaron el servicio con la tarjeta de crédito corporativa del general Salazar. Se levantó de su silla. Con esto, le sumamos un nuevo delito a la lista: perjurio, difamación y violación de la ley de delitos informáticos. Sumado a la malversación y el abuso de poder, tiene una colección impresionante. Miró el mapa de su jurisdicción colgado en la pared. Ellos creyeron que con esta campaña de desprestigio yo me iba a acobardar, que detendría la investigación o me pondría a la defensiva. Se equivocaron. En los Caribes aprendí que cuando el enemigo ataca, es el mejor momento para explotar la brecha que abre y romperle el cuello. Señaló el cuartel general de la Sexta División con un puntero. Operación Telaraña. A partir de este momento, movilizaremos a todo el personal disponible de la Inspectoría y la Policía Militar. Vamos a allanar simultáneamente el comando de la división, los comandos de sus 3 regimientos y todas sus unidades adscritas. Un allanamiento masivo y simultáneo, mi general. La escala es enorme. Necesitaríamos la aprobación del ministerio. De la aprobación me encargo yo. No podemos darles tiempo de destruir las pruebas. El mejor momento es ahora, mientras están distraídos difundiendo chismes sobre mí. Archivos, discos duros, libros de contabilidad, bitácoras de vehículos. Quiero que lo recojan todo, hasta el último trozo de papel. A su orden, respondieron los oficiales al unísono, saliendo corriendo de la oficina. Sola en su despacho, Valentina se ajustó la guerrera. Y ahora, voy a visitar al protagonista de la fiesta. Poco después, el vehículo de Rivas cruzaba la entrada del batallón de apoyo logístico de la Sexta División. Era la unidad comandada por el mejor amigo del general Salazar, y servía como centro de operaciones para desviar los suministros robados. La llegada inesperada de la mayor general desató el pánico. El comandante del batallón, un teniente coronel, salió corriendo a recibirla.
Mi mayor general. No esperábamos su visita. Las inspecciones no se anuncian, teniente coronel. ¿Ya almorzó? Sin darle tiempo a responder, Rivas se dirigió directamente al comedor de la tropa. Era la hora del almuerzo. Los soldados hacían fila con sus bandejas. El menú del día anunciaba carne guisada, pero lo que servían era un caldo rojizo y grasiento con algunos trozos flotantes de verdura y casi nada de carne. Valentina tomó un cucharón y removió el contenido de la olla. ¿Esto es carne guisada o sopa de cebolla? Ah. Bueno, mi general. Es que el proveedor de carne tuvo un problema hoy, balbuceó el comandante, sudando a chorros. Rivas llamó a un soldado de la fila. Siempre comen así. El soldado dudó, mirando nerviosamente a su comandante. Detrás de él, el sargento mayor de la unidad le lanzó una mirada asesina y carraspeó ruidosamente. Era una amenaza silenciosa. Rivas lo vio. Sargento mayor, si le duele la garganta, vaya a la enfermería. No se quede aquí a intimidar a los soldados. El sargento mayor retrocedió, sobresaltado. Valentina puso una mano en el hombro del soldado y le habló con suavidad. Tranquilo. Di la verdad. Yo te protegeré. Te doy mi palabra. El soldado miró a los ojos a la mayor general. Vio en ellos una firmeza inquebrantable. Armándose de valor, habló. No, mi general. Casi nunca comemos carne. Con suerte, la vemos una vez al mes. Y casi todos los fines de semana, el comandante saca sacos de arroz, harina y cajas de carne congelada del depósito en su camioneta personal. Un silencio de muerte cayó sobre el comedor. La verdad, reprimida durante tanto tiempo, había estallado. ¿Oyó eso, comandante? Valentina giró la cabeza lentamente. El teniente coronel estaba pálido como un muerto, a punto de desmayarse. Ese carajito está loco. Está mintiendo. ¿Mintiendo? Policía militar. Al grito de Rivas, varios agentes que esperaban afuera entraron al comedor. Allanan la oficina y la residencia de este oficial, y también su vehículo personal. Confisquen todos los documentos, libretas, y el GPS del carro. Y este soldado, junto con todo el personal de cocina, quedan bajo mi protección como testigos. Asegúrense de que no sufran ninguna represalia. A su orden. El comandante se derrumbó en el suelo, derrotado. Valentina lo miró desde arriba y le dio el golpe de gracia. Dile a Salazar que ya no hay escapatoria. Que la telaraña que yo he tejido ya los tiene a todos atrapados. A esa misma hora, los allanamientos simultáneos comenzaban en toda la sexta división. Los inspectores de la Redí salían de las oficinas con cajas llenas de documentos, mientras la policía militar acordonaba el despacho del general Salazar. La trampa que los ratones habían cavado para otros se había convertido en su propia jaula. La telaraña de Valentina Rivas era densa, y no había por dónde escapar. Solo quedaba arrastrarlos a la luz y someterlos al juicio de todos. Sala de conferencias del comando de la Redí Los Llanos. El aire era pesado, casi irrespirable. Una docena de generales y coroneles, comandantes de las divisiones y unidades subordinadas, estaban sentados alrededor de una gran mesa redonda. Normalmente, estas reuniones comenzaban con saludos y bromas, pero hoy nadie abría la boca. El asiento principal, en la cabecera de la mesa, estaba vacío, y su ausencia proyectaba una sombra amenazante sobre todos los presentes. El general de división Armando Salazar se secaba el sudor de la frente con un pañuelo.
Aunque el aire acondicionado funcionaba a máxima potencia, sentía como si estuviera en un sauna. El asiento a su lado también estaba vacío. Era el del coronel Ricardo Montero. El hecho de que Montero llevara varios días sin ir a trabajar, supuestamente por una licencia médica, aumentaba la ansiedad de Salazar. ¿Será que ese malnacido ya cantó todo? No. No puede ser. Él también es cómplice. Si habla, nos hundimos juntos. Tiene que mantener la boca cerrada, se repetía a sí mismo, bebiendo un vaso de agua. En ese momento, la puerta principal se abrió. De pie. Atención. La mayor general, comandante de la Redí Los Llanos. Todos se pusieron de pie en posición de firmes. Entró Valentina Rivas. Su caminar era preciso, sin un movimiento de más. Su uniforme impecable, las medallas en su pecho y los 2 soles en sus hombros brillaban, pero nada brillaba tanto como la intensidad de su mirada. Subió al podio y recorrió con la vista a todos los presentes. Pueden sentarse. Los oficiales obedecieron. Ella, sin embargo, permaneció de pie junto al micrófono. He convocado esta reunión de emergencia por una única razón, para extirpar el cáncer que se ha enquistado en esta redí. El corazón de Salazar dio un vuelco. Proyecten la imagen. La pantalla gigante a su espalda se encendió. Lo primero que apareció fue una lista de nombres en una hoja de cálculo. Cabo Primero Iriarte y 9 más, del 3er Batallón del 19º Regimiento de la 6ª División. Los llamados soldados fantasma. Existen en los papeles, pero no en la unidad. General de División Salazar. Valentina lo señaló directamente. Todas las miradas se giraron hacia él. Sí. Sí, mi general, tartamudeó. ¿Dónde están estos soldados, general? Ah. Deben estar en comisión de servicio. Creo. Valentina sonrió con frialdad. No hay ninguna comisión de servicio. No hay escritorios para ellos en ningún comando. Lo que sí encontré fue algo muy interesante, los registros de sus cuentas bancarias. La pantalla cambió, mostrando una serie de transacciones marcadas en rojo. El sueldo de los soldados, tan pronto como era depositado, se transfería automáticamente a una cuenta a nombre de Armando Salazar. El mismo nombre que el del general. Abrió una cuenta a su propio nombre para robarle el sueldo a sus soldados. Durante los últimos 2 años, un total de $78,000. Con el dinero de la sangre de sus hombres usted pagaba sus parrilladas y sus partidas de golf, ¿no es así? Eso es un malentendido. Eran préstamos para un negocio familiar. Y a los soldados yo les compensaba por otro lado. Mentira, lo cortó Valentina en seco. Siguiente imagen. Ahora era un video. Se veía a los soldados trabajando precariamente en el techo de un caney, y al coronel Montero sentado en una hamaca, bebiendo cerveza. El rostro de Salazar se tornó blanco como la cera. El coronel Montero ya lo ha confesado todo. Declaró que fue usted quien le ordenó usar a los soldados para fines personales, y que a cambio le prometió un ascenso. Su declaración firmada está aquí. Rivas levantó un grueso fajo de papeles y lo dejó caer sobre la mesa. El sonido retumbó en la sala. Es una conspiración. Montero me está calumniando para salvarse, gritó Salazar, desesperado. Ah, sí. ¿Y esto qué es? La última imagen apareció en la pantalla. Eran las capturas de pantalla de las denuncias anónimas, y junto a ellas, el resultado del rastreo de IP, un cibercafé en San Juan de los Morros y la oficina del comandante de la 6ª División. Ataques personales, acoso sexual,
difamación. Todo escrito desde su oficina y por sus subordinados en un ciber. Y tenemos la factura, pagada con su tarjeta corporativa. Usar el dinero del pueblo para pagar una campaña de desprestigio contra un superior. ¿Es eso lo que hace un general de la República? La sala estaba en shock. Los otros comandantes miraban a Salazar con una mezcla de horror y desprecio. Había arrastrado el honor militar por el fango. Salazar, viéndose perdido, se levantó de un salto. ¿Y quién coño se cree usted para juzgarme? Usted es una recién llegada de los Caribes. No sabe nada de comandar en el llano. Yo he dedicado mi vida a esta unidad. Su grito era el último rugido de una bestia herida. Valentina ni se inmutó. Se acercó a él lentamente y, con una voz baja pero afilada como el hielo, le dijo, ¿dedicación? ¿Robarle la comida a sus soldados y explotarlos como esclavos es dedicación? Es por gente como usted que los verdaderos militares, los que se sacrifican en silencio, son despreciados por el pueblo. Sacó un sobre de su guerrera. Esto es una orden directa del ministro de la Defensa y del comandante estratégico operacional. General de División Armando Salazar, por los delitos de abuso de autoridad, malversación, perjurio e insubordinación, a partir de este momento, queda relevado de su cargo. Relevo del cargo. Era el fin de su carrera militar. Valentina hizo una seña. La puerta trasera de la sala se abrió y 4 agentes de la policía militar entraron. Llevaban esposas en las manos. Queda arrestado en flagrancia. Sus excusas puede dárselas al fiscal militar. Se le acabaron las oportunidades. Suéltenme. No me toquen. ¿No saben quién soy? Soy un general de división, gritaba mientras los agentes lo sometían. Los soles brillantes de sus hombros se arrugaron miserablemente en el forcejeo. Me las pagarás, Rivas. Juro que me las pagarás, aullaba mientras lo sacaban de la sala. Valentina se ajustó el uniforme y se volvió hacia los comandantes restantes. La reunión continúa. La sexta división quedará temporalmente bajo el mando del segundo comandante. No quiero que cunda el pánico. Cada uno a su puesto cumplir con su deber. Es todo. Hablaba como si nada hubiera pasado. Pero todos en esa sala sabían que acababan de presenciar una ejecución. El tejido podrido había sido extirpado, y un nuevo orden se había establecido en la red y los llanos. El huracán llamado Valentina Rivas había barrido con toda la basura. Al mismo tiempo, en la residencia oficial del comandante de la sexta división, el silencio fue roto por el estruendo de botas militares. Un equipo conjunto de la policía militar y la ADXIM irrumpió en la casa. Allanamiento. Tenemos una orden judicial. Los agentes se dispersaron como un enjambre, registrando cada rincón. Detrás de un cuadro en la sala, en el doble fondo de un armario, en el techo falso del baño. La esposa de Salazar gritaba histéricamente. ¡Largo de aquí! Se van a arrepentir cuando mi marido se entere. Lo encontramos, gritó un agente desde la cocina. Había vaciado un congelador lleno de bolsas de comida. Debajo, envueltos en bolsas negras de basura, había fajos y fajos de billetes de $100. Cientos de miles de dólares en efectivo. Mierda, y todo esto es de la comida de los soldados, murmuró un agente. Mientras tanto, en el edificio del comando, el coronel Montero, escondido en su oficina, observaba por una rendija de la persiana cómo se llevaban a Salazar. Pálido como un fantasma, alimentaba frenéticamente una trituradora de papel. Hay que destruirlo todo. Todas las pruebas. Metía copias de los libros de contabilidad, estados de cuenta de sus testaferros. Crack.
La puerta de su oficina se abrió de una patada. Eran el inspector y varios agentes. «Coronel Montero, quédese quieto». Montero tropezó hacia atrás, cayendo sobre su silla. Los trozos de papel triturado volaron por el aire como confeti. El inspector recogió un pedazo que se había atascado en la máquina. Aunque estaba a medio cortar, se leía claramente: contraseña cuenta bancaria testaferro. Intentando destruir evidencia. Un cargo más para su expediente, coronel. No. Fue Salazar. Él me obligó. Yo solo cumplía órdenes. Por favor, tengan piedad, suplicaba, arrastrándose por el suelo. El hombre que se comportaba como un emperador ante sus soldados se había convertido en un gusano. Ya es tarde. El general Salazar dice lo mismo de usted. Pónganse de acuerdo en la cárcel. Los agentes le pusieron las esposas. Poco después, frente al edificio del comando, bajo una lluvia fina y persistente, los dos peces gordos eran subidos a un vehículo blindado. Sin sus uniformes, vestidos con un mono gris, sin las insignias de rango en sus hombros. Desde el otro lado del patio de honor, cientos de soldados observaban la escena. Las estrellas que nunca se habrían atrevido a mirar a los ojos, ahora eran simples criminales. Un murmullo de satisfacción recorrió las filas. Se los llevaron. Por fin. Se acabó comer mierda. Justo antes de que la puerta del vehículo se cerrara, los ojos de Salazar se encontraron con una figura de pie en la entrada del edificio. Era Valentina Rivas, sin paraguas, dejando que la lluvia le empapara el rostro. No había triunfo ni burla en su expresión. Solo la calma de un soldado que ha cumplido su deber. Pero para Salazar, esa impasibilidad fue más dolorosa que cualquier insulto. «Trasládenlos», dijo Rivas por la radio. El vehículo, con las ominosas letras Justicia Militar pintadas en el costado, arrancó y desapareció por la puerta principal. Valentina permaneció inmóvil hasta que el vehículo se perdió de vista. La lluvia limpiaba su rostro, como si lavara la sangre de la herida que acababa de cerrar, como si purificara la tierra de la Sexta División. «Mi general, se va a resfriar», dijo su ayudante, cubriéndola con un paraguas. Rivas respiró hondo. «No. Déjame un poco más». Por fin el aire huele a limpio. El hedor a carne podrida y a codicia se había ido. Solo quedaba el olor a tierra mojada. Las estrellas habían caído. Pero en el lugar donde cayeron, nuevas semillas comenzarían a brotar. Apretó los puños. La guerra no había terminado. Ahora comenzaba la verdadera misión: reconstruir la moral, sanar las heridas y devolverle el honor a sus soldados. 2 meses después, en el Tribunal Supremo de Justicia Militar en Caracas, la sala principal estaba abarrotada. Activistas de derechos humanos, periodistas y, sobre todo, padres y madres de soldados de la Sexta División llenaban cada asiento. De pie, resonó la voz del secretario. El Consejo de Guerra entró, y poco después, 2 hombres fueron conducidos al banquillo de los acusados, Armando Salazar y Ricardo Montero. Su aspecto era patético. Sin sus uniformes, vestidos con un mono de prisionero color caqui, con un número de identificación en el pecho. Habían perdido peso, sus rostros estaban demacrados y sus cabellos, ahora grises y desaliñados. No quedaba nada de los reyes de Guárico. El fiscal militar comenzó a leer los cargos. El acusado Armando Salazar, en su cargo como comandante de la Sexta División, malversó fondos públicos por un monto de $320,000. Abusó de su autoridad para someter a sus subalternos a trabajos forzados. La lista de delitos tardó más de 10 minutos en ser leída. En la audiencia, se escuchaban suspiros y maldiciones.
Malditos ladrones. Y mi hijo pasando hambre. El abogado defensor, un conocido exmilitar famoso por defender a corruptos, se levantó. Ciudadanos jueces, mi defendido es un hombre que ha dedicado su vida a la patria. Los fondos que se mencionan fueron utilizados como gastos de representación, para el buen funcionamiento de la unidad, y los trabajos en la finca fueron actividades de camaradería, para fortalecer los lazos entre el comandante y su tropa. Si bien se pudieron haber saltado algunos procedimientos, esto era parte de la costumbre. ¿Costumbre? Se escuchó una voz fría desde la primera fila. Era Valentina Rivas. Estaba allí como testigo principal. Su sola presencia dominaba la sala. El abogado tartamudeó. La testigo no tiene la palabra. Pero el juez presidente miró a Valentina y, tras ver la determinación en sus ojos, asintió. La testigo puede hablar. Valentina caminó hacia el estrado. Miró directamente a Salazar, quien evitó su mirada, hundiendo la cabeza. El abogado acaba de llamar al robo, gastos de representación, y a la esclavitud, camaradería. En los Caribes, nos entrenaron para romperle el cuello al enemigo, pero nunca nos enseñaron a apuñalar por la espalda a nuestra propia gente. Sacó un pendrive. Aquí tengo los videos de las cámaras de seguridad que muestran cómo esos gastos de representación se gastaban en clubes nocturnos y campos de golf. Y también tengo las grabaciones de audio de los soldados sufriendo mientras realizaban esa camaradería en la finca. ¿Costumbre, dice usted? Cuando un crimen se repite, no se convierte en costumbre, se convierte en un vicio. Y en el ejército, un vicio es un enemigo interno más peligroso que cualquier otro. Yo, como comandante, estoy aquí para aniquilar a ese enemigo. Su testimonio fue la estocada final. La defensa se quedó sin argumentos. En su declaración final, Salazar suplicó con voz temblorosa: pido clemencia. Cometí errores. Pero por favor, permítanme conservar mi honor. Permítanme al menos recibir mi pensión. Hasta el final, solo le importaba el dinero. Finalmente, el juez leyó la sentencia. Este tribunal declara al ciudadano Armando Salazar culpable y lo sentencia a 7 años de prisión. Al ciudadano Ricardo Montero, se le sentencia a 4 años de prisión. Se ordena la incautación de todos los bienes mal habidos, y en aplicación del Código de Justicia Militar, ambos son degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Expulsión. Era una sentencia de muerte para un militar. Significaba perder su rango, sus condecoraciones, y lo que más temían, su pensión vitalicia y la mitad de sus prestaciones. No. Mi pensión. Mi dinero, gritó Salazar, desplomándose. Los guardias tuvieron que levantarlo a la fuerza. Esto es injusto. Rivas, tú me hiciste esto. Valentina lo observó mientras se lo llevaban y murmuró, para sí misma: tus soles nunca brillaron, Salazar. Estaban manchados de mierda. Ahora ve y paga tu deuda. Para siempre. Cuando la puerta de la sala se cerró, un estallido de aplausos y vítores llenó el lugar. Los padres de los soldados lloraban y se abrazaban. Una anciana se acercó a Valentina. Gracias, mi general. Gracias. Valentina tomó las manos de la anciana entre las suyas. No, señora. Discúlpeme usted a mí por haber tardado tanto en llegar. No se preocupe más por su hijo. Yo me encargaré de que esté bien hasta el día que regrese a casa. Afuera, el sol de Caracas brillaba con fuerza. Había sido una larga batalla. La guerra contra la corrupción había terminado. La justicia había prevalecido. Pero Valentina no sonrió.
Sabía que esto no era el final, sino el comienzo de la reconstrucción. «Volvamos a casa», le dijo a su chofer. «Nuestros soldados nos esperan». Un año después, la primavera llegó a Guárico. Los apamates florecían, pintando el paisaje de un rosa vibrante. En la sexta división, también soplaban nuevos vientos. En el comedor de la tropa, los soldados entraban riendo. Sus rostros eran diferentes. «Pana, ¿viste el menú de hoy? Asado negro y ensalada de gallina. La semana pasada hubo parrilla. Este sargento de abastecimiento se volvió loco». Las bandejas de servicio rebosaban de comida apetitosa. Jesús Pérez, ahora ascendido a sargento, llenaba su plato con una sonrisa. «Si pienso en la sopa de agua sucia que comíamos antes», le dijo a un compañero, «no sé cómo sobrevivimos». En la televisión del comedor, un noticiero informaba: confirmada la sentencia para el exgeneral Salazar y el excoronel Montero. Tras perder la apelación, fueron trasladados a una cárcel común. En la pantalla apareció el rostro pixelado de Salazar. Los soldados vitorearon: «¡Que se joda! Ahora que coma grano sin limpiar». En ese mismo momento, en su oficina, Valentina Rivas observaba a los soldados jugar un partido de fútbol en el patio. Ya no había fines de semana de trabajo forzado. Toc, toc. Su ayudante entró con una taza. «Mi general, su café». «Gracias». «¿Novedades?» «Sí». La sexta división obtuvo el primer lugar en las pruebas de aptitud combativa de toda la REDI. La moral alta se traduce en eficiencia. Y esto llegó para usted. Dejó una pila de cartas sobre el escritorio. ¿Qué es? Cartas de agradecimiento. De los soldados que se han dado de baja y de los padres de los que siguen aquí. Dicen que gracias a usted, ya no tienen miedo de que sus hijos presten servicio militar. Valentina tomó una de las cartas. Con una caligrafía torpe, decía: «Para mi respetada general Valentina Rivas». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Era una recompensa más valiosa que cualquier medalla. «Yo no hice nada», dijo en voz baja. «Solo les devolví lo que siempre fue suyo». El teléfono rojo de su escritorio, la línea directa con el Comando Estratégico Operacional, comenzó a sonar. «Venceremos». Mayor General Rivas al habla. «Entendido. Estaremos listos». Colgó el teléfono. Su mirada volvió a ser la de la víbora de los Caribes. Su ayudante preguntó, alarmado: «¿Qué sucede, mi general?» «Se han detectado movimientos irregulares en la frontera. Parece que tendré que desempolvar algunas viejas habilidades». Dejó la taza de café y tomó su gorra. «Alerta a todas las unidades. Preparación para el combate. Yo voy al centro de comando». «A su orden». «Venceremos». Valentina se miró en el espejo, ajustando su uniforme. Los dos soles en sus hombros brillaban bajo la luz de la tarde. Se dirigía a una nueva batalla. La lucha por el plato de comida de sus soldados había terminado, pero ahora comenzaba una más grande, la defensa de la soberanía del país. Mientras salía de su